Buenos días y buenas tardes a todos. No sé cuándo veréis esta visualización de este vídeo, ¿no? De esta presentación. Hoy quiero presentar mi trabajo de fin de máster titulado La intervención en habilidades pragmáticas de alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje. Este trabajo aporta una idea, ¿no?, de las habilidades pragmáticas entendidas como el uso funcional del lenguaje en contextos sociales, ¿vale? Estas habilidades pragmáticas son fundamentales para la comunicación efectiva y el desarrollo de las relaciones interpersonales, pero suelen estar significativamente afectadas en los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje. Primero voy a empezar hablando del índice, ¿vale? El índice lo he dividido en 6 apartados. Bueno, en sí la presentación, ¿no?, en 6 apartados. La primera es la pregunta, la necesidad de hacer un reto que un poquito me hice. Luego las habilidades empíricas donde me he avanzado. Por último, el objetivo. En la tercera, el objetivo, pasaremos al diseño y la intervención enseñar la implementación de esta intervención para trabajar los resultados de la intervención y por último las repercusiones futuras. La pregunta necesidad de un reto, ¿cuál fue? La pregunta fue, ¿pueden los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje mejorar sus habilidades pragmáticas mediante una intervención terapéutica? La necesidad fue favorecer la integración social y académica, como he puesto ahí, y el reto pues fue diseñar una intervención. ¿Por qué? Pues el interés de este tema me surgió tras observar a los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje durante toda mi etapa profesional, ¿no?, que es muy breve, pero he trabajado mucho con ellos, especialmente en la educación primaria, ya que enfrentan dificultades sociales debido a la incapacidad de usar el lenguaje de manera efectiva. Y este problema no solo afecta a su desarrollo social, sino también que tiene implicaciones en el rendimiento académico y la autoestima. Según visto, en 2017 nos dijo que estas dificultades pragmáticas suelen estar entre los déficits más relevantes de los niños con trastorno de desarrollo del lenguaje, ya que comprenden en su participación social, su capacidad para comprender las normas y en sus contextos de comunicación. Por eso, a mí me surgió que fue una necesidad, por eso fue el propósito de investigar si estos alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje pueden mejorar sus habilidades pragmáticas mediante una intervención específica. Y además se buscó determinar si los alumnos sus iguales, ¿no?, los alumnos sin dificultades, tienen las mismas dificultades en esta área, ya que están comenzando ahora a desarrollar estas habilidades sociales, ¿no?, estas habilidades pragmáticas. Y es muy importante empezar a trabajarlas. Las evidencias empíricas. Voy a empezar hablando del trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿no?, para que lo podamos entender un poquito. El trastorno de desarrollo del lenguaje es una alteración del neurodesarrollo, ¿vale?, más prevalentes hoy en día en la educación. Y su estudio ha cobrado mucha relevancia en las últimas décadas. Se caracteriza principalmente por un vocabulario ilimitado, por dificultades en la construcción morfosintáctica, alteraciones en el discurso. Es decir, el trastorno de desarrollo del lenguaje se caracteriza por estas dificultades en las áreas del lenguaje, todas las áreas del lenguaje, ¿vale? Y estas limitaciones no solo afectan a su comunicación verbal, sino también repercuten negativamente tanto a la participación social, a las acciones interpersonales y al rendimiento académico. Centrándonos en el ámbito pragmático, se manifiestan dificultades significativamente para usar el lenguaje de manera adecuada en contextos sociales. Es decir, según PAN, los niños que tienen trastorno de desarrollo del lenguaje tienen problemas para adaptarse a las normas de la interacción comunicativa y lo que impacta tanto en su desarrollo académico como social. El trastorno no solo afecta a las habilidades pragmáticas, afecta también a la toma de turnos en conversaciones, a la interpretación de las inferencias, a la adaptación del lenguaje a contextos específicos. Además, Adams, en 2017, señala que los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje tienen más dificultades para ajustar su lenguaje a sus demandas, tanto emocionales como sociales y culturales del entorno, lo que obstaculiza su integración social con sus iguales. Y a día de hoy es muy importante, sobre todo en estas edades, trabajar esa integración social, porque son los niños donde más, ¿vale?, están trabajando estas habilidades, ¿no?, y toda la parte social. Ahora vamos a ver con la importancia de las 3 estrategias, ¿vale? Como pongáis, es muy importante tanto los docentes como las familias trabajen toda la parte de estrategias, ¿vale?, como juegos de rol, actividades interactivas que mejoran las habilidades pragmáticas, y que los docentes estemos formados en todo esto, ¿no?, en las habilidades pragmáticas, en el juego de rol. Visto en su raya que los programas de intervención deben enfocarse en la enseñanza de normas,
sociales implícitas que guían la comunicación efectiva, como la regla de toma de turnos, la adaptación del tono, el volumen del interlocutor, la interpretación de intenciones durante las interacciones. Además, los programas son más efectivos aquello que incluye actividades comunicativas naturales, que sean juego de roles que sean naturales, tales como juego en grupo, teatro, ejercicios de conversación, estructuras que permitan a los niños practicar estas normas en contextos reales. Además, Vistor enfatiza que es fundamental iniciar la intervención lo más temprano posible para poder trabajar con ellos. Además, también es muy importante que se haga en el contexto social, pero además con apoyo familiar. Es muy importante que las familias estén ahí, trabajen en estos programas grupales y que apoyen el proceso y que lo entiendan, y dotarles de ellos también a las familias de estrategias para que ellos sepan cómo trabajar con sus hijos, porque al final están su día a día, están con ellos día a día, todos los días trabajando con sus hijos, y muchas veces no saben cómo trabajar con ellos. Por eso es la importancia de trabajar también con apoyo familiar. Posteriormente, ahora voy a hablar de los objetivos, ¿vale? El objetivo principal de mi trabajo fue atender de manera integral las necesidades comunicativas de los alumnos con trastorno del desarrollo del lenguaje en el ámbito pragmático, dada su importancia tanto en el contexto social como en el emocional, aunque el objetivo principal de esta intervención se centra en mejorar las habilidades pragmáticas, tanto en contextos reales, de modo que los alumnos de tercero y cuarto de tercero y quinto de primaria puedan comunicarse de manera mucho más efectiva y adecuada en el colegio. Por eso fue muy importante iniciar estas habilidades pragmáticas que permitían a los alumnos pues, la toma de turnos, adaptación al contexto, comprensión de normas, identificar las diferencias significativas en el progreso, tanto los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje con alumnos con no trastorno de desarrollo del lenguaje, y evaluar si a trabajar las dificultades pragmáticas tiene un impacto directo en las relaciones sociales con los alumnos o no lo tiene. Ahora voy a explicar cómo fue el diseño, ¿vale? Y la implementación de la intervención. Para empezar, voy a comenzar diciendo que esta intervención se la hizo con alumnos que tenían trastorno de desarrollo del lenguaje y alumnos que no tenían estas dificultades, ¿vale? Porque queríamos ver una comparativa entre si estos alumnos mejoraban algo o no mejoraban nada tras esta intervención. ¿Cómo se desarrolló la investigación? Bueno, fueron sesiones de 45 minutos, ¿vale? Las sesiones fueron los miércoles y la intervención trataría de 3 sesiones, aunque hubo una posterior donde se trabajó con los niños a través de un cuestionario que ahora lo contaré, y posteriormente a esta intervención de actividades se realizó otra vez el cuestionario para ver si había una mejora de las soluciones, ¿no? de lo que habían dado en una primera vez que lo pasé. ¿Cómo fue? Aquí explico muy bien, ¿no? La evaluación inicial, que fue el cuestionario PRE, que fue el protocolo rápido de evaluación pragmática. Posteriormente, las actividades, que fueron juegos de roles, resolución de conflictos, dinámicas grupales, para terminar una evaluación que fue una comparativa. Realizamos otra vez el protocolo rápido de evaluación pragmática, donde hicimos una comparativa entre los resultados pre y pros de la intervención. Esto fue de manera muy efectiva, ¿vale? Y utilizamos este instrumento de protocolo rápido de evaluación pragmática porque ya que permite identificar estas dificultades de forma mucho más estructurada, facilitando el diseño de una intervención mucho más específica. Entonces sí que es verdad que pues, creímos que era muy importante. Las sesiones fueron, como os he comentado, 3 sesiones. La primera sesión que hicimos os lo voy a ir contando sesión a sesión, ¿vale? La primera que hicimos, y todas las sesiones eran iguales, hacíamos 10 minutos donde nos contábamos. En esta primera sesión fue de presentaciones, ¿no? Donde los 10 minutos estuvimos presentándonos cada uno, y posteriormente trabajamos los juegos reloj, que fue los niños representaban situaciones sociales específicas, por ejemplo, pedir ayuda, pedir un bolígrafo, pedir un color. E hicimos también como si fuera un supermercado, ¿no? Para que ellos tuvieran herramientas en su día a día, y luego fue una caja de preguntas, donde los niños tenían que ir sacando preguntas cotidianas y responder, por ejemplo, ¿qué color te gusta? ¿Cuántos animales tienes? ¿Cómo se llaman tus padres? ¿No? En su día a día, que es muy importante, y sí que es verdad que ellos no lo tienen tan integrado, ¿no? Trabajar
toda esta parte y aquí, posteriormente a estas, hicimos un feedback de qué les había parecido la sesión, si les había gustado, si no les había gustado, si habían aprendido, qué tal la intervención entre sus compañeros, porque ya nos parece súper importante trabajar esto con ellos, ¿no? En la segunda sesión, al principio de todo, hicimos un feedback. Bueno, no es un feedback, sino una ronda de preguntas donde nos tenía que contestar cada alumno preguntas que ellos habían creado, cada alumno que habían hecho el fin de semana. Es decir, si yo me llamaba participante 1, el participante 1 tenía que crear historia, tenía que crear unas preguntas para el participante 2, preguntándole qué era el fin de semana, qué había hecho, dónde había estado, si había salido con su familia, si había ido al cine, para así seguir fomentando estas habilidades pragmáticas. Posteriormente hicimos simulaciones sociales, es decir, representaciones de situaciones prácticas, cómo resolver un conflicto entre amigos, cómo resolver conflictos que surgen en el patio, cómo resolver conflictos con nuestros padres, cómo resolver conflictos con nuestra profesora, ¿vale? Y dotamos a los niños de estrategias de cómo poderlo hacer. Y luego realizamos el teléfono roto, que transmitía un mensaje que incluye emociones e intenciones específicas, trabajando la presión comunicativa. Y posteriormente hicimos un feedback 10 o 5 minutos donde los alumnos tenían que contar pues qué les había parecido, si les había gustado, si no les había gustado. Era muy importante para nosotros este feedback porque, bueno, para mí este feedback porque hacía que tuviera, aparte de la observación diaria, observación directa diaria que iba siguiendo y bueno, y un poco pues los cuestionarios, ¿no? Viendo si mejoraban los alumnos, si no, me daban mucho, pues mucha información de cómo los niños podían ir avanzando, cómo los niños pues no les estaba sirviendo nada estas actividades, ¿no? Y posteriormente, el último día, como os he contado, hacíamos primero una ronda de preguntas donde nos tenían que contestar pues estas preguntas. Posteriormente, la resolución de conflicto, que era dinámicas grupales para encontrar soluciones a problemas ficticios, mientras participaba en la toma de turnos, es decir, tenían que respetar su turno, levantar la mano, que esto fue muy importante trabajarlo con ellos porque algunos alumnos que sí que es verdad que tenían dificultades y otros que no les costaba. Y posteriormente crear una historia colaborativa, es decir, cada niño tenía que aportar una frase y desarrollar de manera narrativa conjunta, siguiendo un contexto dado. Y esto hizo que para ellos fuera pues muy importante porque tenían que seguir el contexto y tenían que seguir pendiente de lo que decían sus compañeros y tenía que ponerse en la situación de su compañero de lo que estaba diciendo. Entonces fue algo que les gustó mucho y sí que es verdad que hacía que ellos estuvieran atentos. ¿Cómo fue la metodología? Como he dicho antes, fue una metodología, como habéis visto, pues más cuantitativa, ¿no? Permitió analizar los resultados de forma mucho más estructurada, asignando valores numéricos a las respuestas obtenidas por el cuestionario, lo que facilitó pues una comparativa entre los dos grupos. ¿Por qué elegí este cuestionario? Bueno, porque al final me permitieron identificar unas mejoras, ¿no? Y ver si sí que había mejoras o sí que no había mejoras. Entonces, bueno, por último sí que realicé el cuestionario para ver si los alumnos de las actividades había algo de mejoras o no. Y ahora pues os cuento los resultados que obtuve después de la intervención. ¿Qué resultados obtuve? Obtuve que los alumnos que no tenían dificultades pragmáticas, es decir, participante 2 y participante 4, mostraron un mejor desempeño en todas las áreas evaluadas: ajuste del contexto, comprensión de normas sociales. Sus resultados iniciales ya eran elevados, pero la intervención aún consolidaba más estas habilidades. ¿Qué pasó con los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje? Que creo que si hubiera tenido más tiempo hubiéramos tenido ciertas mejoras, porque sí experimentaron unas pequeñas mejoras, ¿no?, en ciertos aspectos, pero seguían teniendo estas dificultades tanto en toma de turnos como en uso del lenguaje, como en comprensión de normas. Entonces sí que hubiera sido muy importante pues hacer una intervención mucho más prolongada en el tiempo, porque sí que es verdad que su progreso es más lento, ¿no?, que el de sus compañeros, porque ellos tienen estas dificultades. Entonces sí que es verdad que pues me hubiera gustado que fuera una intervención mucho más alargada y que se pudiera haber trabajado mucho más con ellos. Las actividades pragmáticas
facilitaron mucho por la integración, ¿no?, en situaciones reales, favoreciendo la interacción social y el diálogo estructurado. Entonces, pues sí que es verdad que este estudio salta la importancia de diseñar estas intervenciones. Por último, voy a hablar de las repercusiones futuras. ¿Qué repercusiones futuras puede tener? Uno puede ser ampliar la intervención, ¿vale?, para evaluar los efectos a largo plazo. Creo que este estudio, como he mencionado anteriormente, destaca la importancia de diseñar intervenciones basadas en la evidencia. Es decir, para mejorar las habilidades pragmáticas en estos niños con trastorno de desarrollo del lenguaje. Y además subraya la necesidad de realizar evaluaciones tempranas, identificar las dificultades de estos niños y diseñar estrategias personalizadas desde que el niño, desde muy pequeños, ¿no?, desde que están en infantil, es muy importante pues trabajar todo esto en nuestros contextos sociales y diseñar estas intervenciones. Entonces creo que es muy importante pues realizar intervenciones, ampliar el tiempo de intervención, ampliar el tamaño de la muestra, trabajar con más participantes para poder tener más resultados también representativos y generalizarlo, ¿no? También realizar una metodología tanto cuantitativa como cualitativa, ¿vale?, realizar observaciones directas, incluir a las familias en este proceso, porque creo que es muy importante incluir a las familias y a los docentes para potenciar estos resultados. De nada sirve hacer una intervención con los alumnos en un espacio alejado al contexto de clase cuando ellos están trabajando en clase y cuando ellos están en clase todos los días. Entonces creo que es muy importante dotar a las familias, a los docentes de estrategias para trabajar todas estas habilidades pragmáticas en clase. Y más hoy en día ahora que por las redes sociales pues como que exigen más, ¿no?, estas habilidades pragmáticas y son más importantes para estos alumnos. Y también pues diseñar actividades pues mucho más adaptadas a los contextos culturales y lingüísticos específicos y que pues esas intervenciones sean de distintos entornos, culturas, comunidades. Entonces es muy importante pues adaptarlos. ¿Qué saco yo en conclusión con todo este trabajo de TFM? Pues que demuestran que las intervenciones pragmáticas pueden mejorar significativamente las habilidades comunicativas de los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje, que aunque las limitaciones de mi estudio, como el tamaño reducido de la muestra, el tiempo, hace que este trabajo pues sea un inicio para futuras personas o mismamente yo en mi trayectoria laboral lo vuelva a coger y a poder desarrollar y a poder seguir trabajando con este trabajo, ¿no?, y darle pues es como algo, como una mechita para poder ir siguiendo, ¿no?, y ir trabajando con él, que el enfoque interdisciplinar entre docentes, logopedas, familias es clave, ¿no?, para garantizar el éxito de estas intervenciones. Además, la inclusión de herramientas como el PrEP facilita la detección temprana y el diseño de estrategias adaptadas a estas necesidades individuales de los alumnos. Y este trabajo no solo contribuye a la mejora de la práctica educativa, sino que también abre nuevas líneas de investigación para seguir avanzando en el tratamiento de estas habilidades pragmáticas con los alumnos con trastorno de desarrollo del lenguaje. Muchísimas gracias por su atención y estaré dispuesta a cualquier pregunta el próximo día cuando nos veamos. Un saludo.